Que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. Colombia, ya los voy a, como ya les voy a mostrar más adelante. Creo que sigue habiendo un cierto halo de maltrato que nos parece aceptable. Yo eso sí conozco muchísimo, cómo tratan muchos jefes a sus trabajadores en la empresa peruana, las horas extras no pagadas, etc. Hay un toque de autodestructividad, de autodesprecio, de poco amor por lo peruano. Ya vamos a intentar decidir qué cosa es lo peruano, y creo que es uno de los países menos patriotas que conozco. Si usted un sábado, cuando ya nos podamos juntar presencialmente, está con sus amigos y en medio de las carnes en el asador y los vinos o las cervezas, dice yo soy patriota, lo más probable es que los demás peruanos que estén ahí se van a reír de usted. En el Perú no es apreciado el que alguien sea patriota y lo demuestre. En Estados Unidos, por el contrario, la bandera norteamericana está en todos lados, está en la ropa de baño de la gente, está por todos lados. Hay una fuerte insistencia en la identidad nacional. En el Perú yo no veo eso y veo incluso signos en contrario, ¿no? Y para los que conozcan Lelutier, este es un pequeño chiste, para los que no conozcan Lelutier, no se preocupen, ¿no? Somos un país donde todos, particularmente las élites, están atrapadas por el pasado. Si no conocen Lelutier, ni modo. Ok. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué un psicólogo con maestría en administración se dedica a este tipo de temas? Todo comenzó el año 2000, que fui a vivir, estudiar y trabajar en Francia. Enseñé por 2 años en la escuela que se llamaba CERAM, que ahora cambió de nombre, Esquema, pero es la misma. Y mientras estudiaba, también comencé el doctorado, que al final nunca lo terminé. El primer año en la Universidad de Niza, Sofía Antípolis, y el segundo año en la Universidad de Aix-en-Provence, Marsella 3. Bueno, esto generó que yo me metiera en este tema, y este tema generó que yo nunca terminara el doctorado. Se los voy a contar muy brevemente. ¿Por qué? Porque en CERAM, aparte de los cursos normales de administración que me hicieron dictar, un día uno de mis jefes, el director académico, me dice, ¿tú puedes dictar un pequeño curso, un microcurso de Historia de Latinoamérica? Y yo entre mí pensaba, ¿y yo qué sé Historia de Latinoamérica? Lo poco que recuerdo del colegio, imagínense, después de 50 años o 40 años, yo decía, ¿qué sabré yo de Historia de Latinoamérica? Pero como eso significaba dictar un curso más y era más plata, y en esa época, ya saben ustedes cómo es cuando uno es estudiante fuera, se muere de hambre, dije, sí, yo puedo enseñar. Al tiempo me pidieron dictar otro microcurso, era un microcurso que solo duraban 4 sesiones, en total 6 horas, de corrupción en Latinoamérica. Lo mismo pensé, yo qué sé de la corrupción en Latinoamérica, por supuesto de lo que uno lee en los periódicos, algo, pero nunca lo había estudiado seriamente. Y luego me pidieron un medio curso, no tan cortito ni tan largo, que era las causas del subdesarrollo en Latinoamérica. Yo me acostumbré a decir que sí podía todo, y por supuesto me puse a estudiar como loco todos estos temas, y descubrí muchas cosas muy interesantes, y una de las primeras cosas que descubrí es que toda la historia que me habían enseñado en el colegio era o incompleta, o falsa, o equivocada, o parcializada, una buena parte de ella, por lo menos. Esto generó que la pregunta de mi tesis doctoral cambiara del tema en que yo estaba, X, y terminó siendo esta pregunta que si la leen se van a dar cuenta que es imposible terminar esa tesis doctoral nunca. Así que nunca hay que hacer eso, le digo a los más jóvenes, nunca se planteen preguntas muy complejas para una tesis doctoral, porque le va a pasar lo que a mí, que nunca la terminé. Mi pregunta fue mutando conforme yo leía todas estas cosas, y terminó siendo algo así como, ¿por qué el Perú tiene una élite tan incompetente y egocéntrica?
Egocéntrica, ¿por qué? Porque solo se enfoca en crear riqueza para sí misma, incompetente porque es incapaz de generar desarrollo capitalista y reducir la desigualdad. La élite peruana, su principal función debería ser generar desarrollo capitalista con competitividad, innovación y todo lo demás, y no lo hace. Estamos enfocados en exportación de materias primas igual que en el siglo XVIII. El Perú sigue siendo un exportador fundamentalmente de materia prima del siglo XVIII. Por supuesto, con algunos desarrollos, algunas empresas industriales interesantes, pero no al nivel que se necesita para que haya menos desigualdad, etc. Bueno, y esto me llevó por el rumbo que ya van a ver a continuación. Esta caricatura es una de mis favoritas, esta y la siguiente ya la van a ver. El rey dice, recuerden la regla de oro. ¿Y cuál es esa regla, mi rey? Dice el pueblo. Y uno le contesta que el que tiene el oro hace las reglas. Y después de haber estudiado algo de sociología, no mucho obviamente, llego a la conclusión que así funciona el poder. El poder lo tienen quienes tienen la plata. Y eso es verdad en todo lugar del mundo. Eso no es algo particular del Perú. El problema es que en otros países, y mi modelo de país es Escandinavia, los países nórdicos en realidad, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. Si ustedes me piden cuál es mi modelo de país, hacia dónde ir el Perú, es a los países nórdicos. Allí también hay millonarios, allí también hay ricos, pero los millonarios y ricos de los países escandinavos están más interesados que el pobre sea menos pobre. Es su preocupación real. Hay una élite que quiere hacerse más millonaria, muy bien, pero además quiere que no haya pobres. Esos países, todos ellos, los nórdicos, tienen salud universal para todos sin excepción y educación universal para todos sin excepción. Y las tasas impositivas de los sectores más ricos son muy altas, son probablemente de las más altas del planeta. Un sueco alguna vez me contó que el nivel impositivo, alguien que gana muchísimo, puede llegar a 60% directo de tu mensualidad. De frente te quitan el 60%. En el Perú, ya se imaginan si se pensara en hacer algo así. Esta caricatura también me ha acompañado muchísimo y es extraordinaria en mi opinión. La caricatura vino así. Yo en la siguiente les voy a poner un texto, pero la original es esta. Y solo mírenla unos pocos segundos y van a ver, bueno, cada quien llegará a una conclusión, ¿no? Aquí tenemos al rey y aquí el lacayo. El rey ha disparado las flechas aparentemente a cualquier sitio y el lacayo viene y le dibuja el objetivo como diciendo, mi rey, usted ha acertado al 100% en todo. Esto lo he usado para aplicar unos conceptos del mayor, más prestigioso, más grande sociólogo francés, ya fallecido, Pierre Bourdieu, está el nombre en rojo, que dice que hay élites dominantes y que los académicos, los intelectuales, etcétera, somos las, miren con atención esta frase, las élites elaboradoras del discurso legitimador de la dominación. Y ahí se incluye historiadores, académicos, economistas, periodistas, opinólogos, todo el mundo. Todos los que nos sentimos que usamos un poco el cerebro en nuestro trabajo, en realidad estaríamos al servicio de lo que ese rey quiere. ¿Por qué? Porque él tiene la plata. El que hace el oro, el que tiene el oro hace las reglas, ¿no? Y esto lleva a tres frases que seguramente ustedes las conocen, son bastante conocidas. La verdad no estoy seguro del origen de las dos primeras. La primera creo que es de Maquiavelo, donde dice, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Entonces, en la guerra de conquista, difícilmente nos vamos a enterar de la verdad, porque la historia la escriben los vencedores. En las guerras de independencia, la llamada independencia, la historia la escribieron los ganadores. En mi creencia, los ingleses, y ya les voy a contar por qué digo eso, ¿no? Y finalmente una frase que es la única que conozco el origen, que es de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Porque así funciona. Quien determina las leyes es quien tiene poder. Quien determina qué se escribe en los libros de historia o qué se proscribe de los libros de historia es quien tiene poder. Y así funciona el mundo. Y en principio no hay nada de malo en eso. Así es. Y además que eso es biológico. Eso, lo mismo que pasa en cualquier manada donde hay un macho alfa o una hembra alfa, es quien impone su voluntad. Esta es una frase gringa muy usada en el Perú, yo nunca la he escuchado, ¿no? Hay un elefante en el salón y todos fingimos que no vemos nada. Oye, pero ¿cómo no hacer si es un tremendo elefante al lado de la mesa de reuniones? Sí, pero todos fingimos que no vemos nada. Y eso es lo que creo que pasa con nosotros y muchas de nuestras
verdades históricas o mentiras históricas o versiones históricas. Hay un tremendo elefante y los peruanos no estamos muy interesados en confrontarnos con ese elefante. Y para que no se piquen conmigo, acuérdense que en la Edad Media, cuando llegaba un mensajero y le traía una mala noticia al rey, el rey de enojado decía, degollada al portador de malas noticias, y en venganza por la cólera del rey, por haber sido una mala noticia, asesinaban al mensajero, ¿no? Yo les sugiero que en este caso me consideren solo un mensajero, puedo ser portador de malas noticias, pero digamos que no es mi culpa lo que voy a decir, y yo les digo, podemos estar en desacuerdo, etc. Bueno, no sé si llamarle mentiras, falsedades, inventos, inexactitudes, tergiversaciones, versiones interesadas. Lo que sí está claro es que son versiones anglocéntricas. La versión que nos hemos comprado de nuestra propia historia es anglocéntrica, o sea, está a favor de Inglaterra. Y es anti-española, dicho sea de paso. Y no estoy diciendo que la versión española sea verdadera, solo que la versión anglocéntrica es interesada para los ingleses. Pero hay muchas, ya le digo, no sé si son mentiras, falsedades, inventos, etcétera, deformaciones de la verdad. Y le he puesto varias aquí. Se dice que España descubrió América en 1492. Lamento informarles que España no existía en 1492. Los que llegaron a este lugar, que después llamaron América, porque ellos creían que estaba en las Indias, ellos creían que estaba en la India. En ese momento España no existía, lo que existía era una alianza entre el reino de Aragón y el reino de Castilla. Los españoles se autoengañan a sí mismos diciendo que España existe de antes de eso, lo cual otros autores españoles mismos dicen que es mentira. ¿Por qué? Solo porque los romanos, cuando se referían a la península ibérica toda, lo que hoy día es España y Portugal, le llamaban Hispania, con H adelante, Hispania. Pero no se referían a España, el reino de hoy día, porque España es un reino, no es un país. El reino de España de hoy día, y menos el de en 1492, no existía, ¿no? Incluso me he dado el trabajo de leer un montón de versiones, y entre ellos hay como 5 versiones predominantes de cuándo se inicia España, ¿no? Incluso la más cuestionable dice que España recién existe de 1975, del año que muere Franco. Imagínense. Pero ese es, bueno, ese es un pleito de los españoles. Y como Colón creía que había llegado a las Indias, por eso hasta el día de hoy tenemos una práctica absurda. En Norteamérica a los pieles rojas se le llama indios. Este es el logotipo de los pieles rojas de Cleveland, ¿no? Pero se les llama Indians. Y esta es la foto de alguien que en el Perú nosotros le llamaríamos indio, lo cual es completamente absurdo, pero es una mentira histórica que se imprimió en un momento y la seguimos repitiendo. Se dice que somos el continente americano. Hasta hace algunos años se creía que éramos un continente. Se llama América por Américo Vespucio y no sé qué más. Eso la verdad nunca lo he explorado más. Aunque ahora ya se sabe que son 2 continentes separados. Sudamérica es un continente que se desprendió de África y fluyó para acá. Norteamérica es un continente que se desprendió de Europa y fluyó para allá, y luego emergió un pedazo de tierra del fondo del mar y se inventó momentáneamente, Centroamérica. Centroamérica es un pedazo de tierra que ha emergido del mar, y con la misma dinámica de los continentes se va a volver a hundir, según algunas de las versiones que he leído, dentro de 150.000 años, todo Centroamérica va a volver a desaparecer, porque es una ocurrencia que solo dura unos cuantos decenas de millones de años. Pero bueno, Perú es un total invento que tiene una existencia aparente, pero no tiene una existencia real. Pero bueno. Siempre decimos que España descubre el Perú, España conquista el Perú y que el Perú se independiza de España. Y todo eso son versiones insostenibles desde el punto de vista histórico. Ya le digo, España no existía en ese momento. Dicho de paso, el Perú no existía. ¿Cómo pudieron haber descubierto el Perú? ¿Cómo pudieron haber conquistado el Perú? Pero se habla de la conquista del Perú. Eso es un invento posterior. Es decir, en el futuro reconstruimos el pasado y creamos una gran narrativa, un cuentazo. Ese es un concepto de Jean-François Lyotard. Las culturas crean cuentazos para darle sentido a las cosas. Entonces, se ha inventado después que fue España la que descubrió y conquistó el Perú. Y luego hemos inventado otra mentira, que el Perú se independiza de España. ¿A qué me refiero?
el Perú no existía cuando fuimos conquistados, por tanto, lo que se independiza no es el Perú no fue conquistado, ¿no? Lo que fue conquistado y eso es discutible, es el Tahuantinsuyo. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, el Tahuantinsuyo ya estaba en disolución, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, decir que el Perú se independizó de España suena a que existía el Perú, fue conquistado por los españoles, y luego de unos años nos sacudimos de ese yugo y regresamos a ser independientes. Eso, o sea, entiendo a lo que alude, pero es totalmente inexacto en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Si en nosotros predominar una visión a favor de España y no a favor de los ingleses, España diría que vino a liberar a los chancas, a los huancas, a los quitos, a los chachapoyas, etcétera, a todos esos reinos que habían sido subyugados por el yugo cusqueño, ¿no? Y podrían, si los españoles hubieran ganado hasta la historia que nos hubieran enseñado hasta el día de hoy, imagínense que fuéramos una provincia de España hasta la fecha, desde hace 200 años, nos hubieran enseñado que España vino y liberó a todos los pueblos que habían sido oprimidos por los cusqueños, ¿no? Y esto de que España bueno, esto lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Es interesante cómo sentimos que el Tahuantinsuyo es nuestro pasado y estamos orgullosos, incluso de lo poco que recuerdo del colegio, nos hablaban del maravilloso Inca Pachacútec y nos mostraban en un mapa todo el territorio que había ganado para el imperio. Y nosotros decíamos, ¡ya, qué bacán! Pero él lo que estaba haciendo era ir a asesinar gente, quitarle sus tierras, quitarle sus propiedades y subyugarlos. Y eso no veo cómo puede ser bueno ni por parte de los incas, ni por parte de los españoles, ni por parte de los ingleses. Sin embargo, nos han educado para sentir que ese imperio sí debía ser bueno porque es el nuestro. Esto no pretendo discutirlo con un cusqueño. Ellos eran el eje de ese imperio, entonces ellos sí deben estar orgullosos de ellos haber oprimido a los demás pueblos. Alguna vez cometí el error de mencionarlo en una conferencia donde compartí estrado con un profesor cusqueño de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y ya se imaginan la reacción de él cuando dije eso. Pero para mí es verdad, ningún imperio es bueno. Ahora, los imperios son inevitables. Cuando salgamos del yugo norteamericano, que ya es próximo, vamos a caer en el yugo chino. Así que les recomiendo a ustedes o a sus hijos que vayan estudiando mandarín, porque el mandarín es el idioma del futuro y no faltan muchos años. Un par de expertos con los cuales he hablado de esto calculan que entre 10 y 20 años, y hay otros que incluso dicen menos, China va a desplazar a Estados Unidos y va a conquistar, va a ser el imperio hegemónico mundial. Esto, por suerte no voy a estar vivo para verlo, pero no creo que sean buenas noticias. Piensen, casi toda la historia del Tahuantinsuyo que nos han contado es una versión interesada del sobrino nieto de un inca por su madre e hijo de un noble español por su padre. ¿Qué versión del imperio podía tener una persona que es noble por sus dos lados, noble inca y noble español? Él obviamente te va a contar la historia más hermosa del imperio incaico, ¿no? Es como que tú estudiaras la Revolución Rusa de boca de un Romanov, de uno de la dinastía que gobernaba Rusia. Obviamente te va a contar una historia diferente a la que te contaría algún descendente de Lenin. Cada uno va a tener su versión básicamente por sus propios intereses. Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega, todo indica que fue una persona extremadamente inteligente y capaz, pero de hecho era hijo de sangre noble. A los 20 años se va a España y vive ahí como un noble rico. Bueno, al comienzo estaba medio misio, pero para suerte de él se murieron varios parientes ricos y le heredaron todo su dinero a él. Así que después, lo bueno es que él usó muy bien su dinero, se vinculó a los círculos más exquisitos de la intelectualidad española, y de hecho fue un personaje bastante notable. Lo que sí es verdad es que ¿qué versión del imperio incaico nos podía dar una persona que tenía interés personal? Obviamente nos va a contar que todo era lindo y maravilloso, lo cual no puede ser verdad, ¿no? Y les voy a dar una prueba de que no era verdad. Levante la mano aquel de ustedes que haya estado en Lamas, San Martín, no muy lejos de Tarapoto, son ni 30 minutos de Tarapoto. Es una ciudad que le dicen la ciudad de los 3 pisos. En el piso intermedio
Vean ustedes la foto, por favor, con cuidado. Estos dos que tienen techo rojo no le dan caso, pues es una falsificación reciente. Esto no es representativo y no sé cómo han tolerado que hagan esa tontera ahí. Las verdaderas casas del segundo piso de Lamas son estas de acá. Por ejemplo, la que está al centro, a la derecha, y las que están a la izquierda, y las que ya no se ven. Observen, son paredes de tierra pisonada sin ventana, solo tienen puerta. Cualquiera que conoce la selva sabe que en la selva nadie construye con tierra pisonada, que todo lo hacen lo más ligero y casi sin paredes para que entre el aire y sea menos calor. ¿Por qué hay gente en Lamas? Claro, Lamas no es tan caliente como Tarapoto, es verdad, pues está algunos cientos de metros más alto. Para la zona es frío, pero no es frío, es caliente, pero menos caliente. ¿Cómo es que ahí hay gente que construye con tierra pisonada, o sea, muros muy anchos que no dejan pasar supuestamente el frío, y sin ventanas, solo con puertas? Y usted los ve, y esta gente sigue vistiéndose así como ven en la foto de abajo a la izquierda. Porque son chancas. Fueron un pueblo que atacó a los incas primero, luego no se dejó vencer por los incas, y en castigo los incas los deportaron de la zona de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, un poco de Junín. Los deportaron, le hicieron caminar en esa época, más o menos en el año 1440, me parece recordar, pero por ahí, los deportaron a pueblos enteros que tuvieran que caminar, imagínense, desde Apurímac hasta San Martín, al norte de lo que hoy es Tarapoto, imagínense. ¿No? ¿Eso qué te demuestra? El gran amor que tenían los incas por sus súbditos, o que si alguien no se sometía al imperio, lo cual es normal, el imperio reacciona con ferocidad. Y eso es, y ustedes podrían investigar este tipo de temas y van a encontrar a montones de esto. Para nosotros nos han vendido una historia endulzada del Tahuantinsuyo. Otra de las no verdades, no sé si era mentira, lo que pasa es que esto los historiadores lo han descubierto parece después, al menos de que nosotros estuvimos en el colegio. En el colegio jamás nos hablaron de esto, nos hablan del idioma de los nobles y el idioma del pueblo, y bueno, entren a YouTube y van a encontrar no toneladas, pero decenas de videos instructivos sobre el Puquina, el Quechua y el Aymara. ¿Y qué resulta? El Quechua y el Aymara se originan en el centro de Perú, en la sierra centro de Perú, luego emigran a la zona de Lima, Ica, y de ahí se van al altiplano. El Aymara no viene del altiplano, el Aymara viene de Ica, de Cañete, mejor dicho, no de Ica. Igual que el Quechua. Los incas hablaban Puquina, y hay evidencia histórica de eso. El tema es que el Puquina se dejó de hablar, pero han quedado los nombres de las zonas. Entonces, los expertos han buscado los nombres de cada lugar y resulta que muchos de esos nombres no son ni quechuas ni aymara, y ahí han reconstruido y encontrado este idioma. Hay evidencia. Este era el idioma que solo podían hablar los nobles. Incluso había pena de muerte para un plebeyo que hubiera aprendido aunque sea una palabra de Puquina. ¿Qué lograban con eso? Que nadie, si ellos, los sirvientes los escuchaban hablar, no podían entender lo que estaban hablando, o sea, no tenían que cuidarse de lo que hablaban delante de los sirvientes y los demás. Los quechuas, porque no hay un quechua, hay muchos quechuas. Un cusqueño no se entiende bien con un huancabelicano y con un guanuqueño, un quechua hablantes todos, porque no es un idioma, son varios idiomas, con una cierta raíz común. Y el aymara tiene menos variantes. De hecho, pretendiendo fingir que podemos construir una identidad nacional común, nos han hecho creer que si, y de hecho ahorita en TV Perú en las madrugadas hay un noticiero en quechua, nos quieren hacer creer que eso va a construir una nacionalidad. Pero ¿acaso esa es la nacionalidad de base de nosotros? Eso es quechua cusqueño, basado en la cultura cusqueña, que era el centro del imperio. Pero el problema para el Perú es más grave. Yo soy costeño, hijo de limeños, nacido en Tacna, con antecedentes españoles de la Sierra de la Libertad y de la costa de Arequipa. Entonces, ¿cómo para mí el quechua cusqueño me puede significar mi identidad? El Perú va a tener, ya lo vamos a ver en la última lámina, va a tener que trabajar muy duro, más duro de lo que usted se imagina para construir una identidad, porque no somos nación, no tenemos identidad. La de la comida es un mito, y ni la selección nacional de fútbol nos representa a todos.
Algo que en el colegio nunca nos explicaron es cómo Pizarro, con 168 hombres, había derrotado al Tahuantinsuyo, que tenía millones de hombres. Ejércitos, bueno, tal vez no millones, pero fácil cientos de miles en todo el imperio. Y recuerdo haber visto un documental muy bueno en Claro TV, donde te cuentan cómo hizo Cortés en México. Cortés, ayudado por una nativa nahuatl, que era una princesa nahuatl llamada Malintzin, pero los españoles no podían pronunciar, le decían la Malinche, seguramente han escuchado hablar de Malinche, malinchismo. ¿Para qué le sirvió esta princesa? Cortés llega y se entera que todas las tribus de ahí, los nahuatl, los anahuacs, y no sé cuál otro, y aztecas, odiaban a los mexicas. De ahí viene la palabra México, de mexica, ¿no? ¿Y qué hacen los españoles? ¿Qué hizo Pizarro en el Perú y qué hizo Cortés en México? Eran más astutos y lo que hicieron fue aproximarse a las tribus que odiaban a los incas en el Perú y aproximarse a las tribus que odiaban a los mexicas, aliarse con ellos y decirle, oye, yo te ayudo a derrotar a tu enemigo. Claro, después que derrotaron juntos al enemigo, él los traiciona a su anterior aliado y se queda con todo, ¿no? Los españoles con lo que hoy día es México y los españoles de aquí con lo que hoy día es Perú, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? El imperio incaico ya estaba en franca decadencia, en una guerra civil que había durado ya varios años. Cuando llega Pizarro, la gente de Atahualpa ya había vencido a Huáscar, que era su medio hermano. Yo toda la vida creí que Atahualpa era de la panaca de Quito, pero no es verdad. Él nació en Cusco, pero él era bastardo, o sea, hijo del Inca con una no noble. Pero el Inca, para protegerlo, lo manda a Quito para que crezca ahí ya como noble, ¿no? Y parece que eso hacía que Atahualpa le tuviera mucha bronca a Huáscar, y hay toda una historia ahí que es medio telenovelesca. El hecho es que Pizarro tuvo la astucia y la falta de escrúpulos para aprovechar esas broncas internas. Divide y vencerás, y lo lograron. La conquista española tiene varios ángulos problemáticos. Fueron 3 viajes y etcétera. Ahorita le voy a contar algo de esa historia, muy breve. En el PowerPoint van a encontrar este link. Pueden darle clic cuando tengan el PowerPoint y pueden leer este artículo que me gusta mucho, de Gustavo Rodríguez. Léanlo, no es muy largo, tendrá página y media. Y el título es Un país que nació como empresa. Y él alude a la empresa de Panamá, que hubo en Panamá entre, ¿se acuerdan? El cura Luque, Almagro y Pizarro. Yo a esto le agregaría, no solo nació como una empresa destinada al saqueo. El propósito de ello fue saquear, no conquistar siquiera. Fue una empresa privada porque el Reino de España no les dio autorización, eso fue una iniciativa privada de ellos, corrupta, ya le voy a explicar por qué, y que al final los almagristas asesinan a Pizarro, no, perdón, los pizarristas asesinan a Almagro y luego los almagristas asesinan a Pizarro, y al final los socios que, acuérdense lo que nos contaron con emoción en el colegio, habían comulgado de una misma hostia, dividiéndole entre 3, ¿no? Imagínense qué tal comunión espiritual, terminaron asesinándose mutuamente. ¿Cómo fue esta empresa? Pizarro, el capitán, Almagro, el proveedor, básicamente él era el que compraba las cosas, armaba los barcos, era el que organizaba todo detrás de bambalinas, y Hernando de Luque, el cura, que algo de plata tenía, pero no era plata de él principalmente, sino sobre todo de un tal Gaspar de Espinosa. El gobernador Pedrarias se dio cuenta que esta misión era ilegal, entonces él podía prohibirle y se hubiera acabado el asunto. Pero entonces dijo, o me dan el 25% de todo lo consigan, o ya no nos hagamos pleitos, denme 1000 castellanos de oro. Es decir, pidió su coima como gobernador de Panamá. Y esa es una de las fundaciones. Traición, imagínense, comulgar de la misma hostia y luego asesinarse mutuamente, y el gobernador pidiendo su coima para darles permiso. Ese es cómo nace este proyecto, ¿no? Bueno, están los 13 del Gallo, etcétera. La traición a Atahualpa, que además después de que le piden plata para no matarlo, y después que entrega la plata lo asesinan, etc. No hace muchos años, no estoy seguro cuántos, 10 años tal vez, leí estos 2 libros. Y ahí tuve un choque cultural que me duró varios días, estuve medio alelado porque no podía creer lo que estaba leyendo, pues no se parecía nada a lo que yo había visto en el colegio.
En el colegio me habían hecho creer que los españoles, no sé cómo, habían derrotado a miles de incas, lo cual es mentira, a miles de nativos, y que luego habían impuesto el yugo y ellos habían gobernado. Y con estos dos libros, sobre todo el de Scarlett O'Phelan, una doctora en historia que enseña en la Universidad Católica, y también este de Zapata y Rojas, Desiguales de Siempre. Vean, este libro se llama Mestizos Reales en el Virreinato del Perú. Indios nobles, caciques y capitanes de Mita. ¿Qué me entero ahí? Luego lo he verificado con muchas otras fuentes. Bueno, además Scarlett O'Phelan es una persona bastante respetable. Que casi todas las estructuras de poder, los nobles de cada lugar del imperio, se aliaron con los españoles y ellos se quedaron gobernando. Es decir, no es que los españoles llegaron a todo el territorio del virreinato y ellos impusieron a sangre y fuego el dominio, no. Fueron los mismos caciques que ya habían estado, gobernando para el poder anterior, que se alinearon con este poder. Y aunque no he seguido esa pista, parece que lo mismo sucedía entre los incas y los pueblos que conquistaban. Una vez que los habían amedrentado militarmente, los incas llegaban y le decían, bueno, tienes dos opciones, te peleas conmigo y te puedo matar, o te puedo deportar, así como le pasó a los chancas, o te rindes a nosotros, aceptas que Inti está por encima, nos das 2/3 de tus ganancias y tú vas a seguir en el poder. Ese sistema en el cual el que domina se queda con la misma élite dominante que había antes, pasó durante el virreinato, y yo jamás había escuchado ni una palabra de esto. A mí me pareció increíble no haber siquiera escuchado a lo lejos esta historia. Y por todo lo que parece en este libro y en varias fuentes más, parece que así fue. Es decir, no fueron los blancos contra los indios. Es una historia bastante más compleja. Y creo que eso explica mucho lo que vamos a ver después. Ahí está Tacna, mi tierra. Es una de las dos ciudades que yo conozco en el Perú que no tiene plaza de armas. Se llama Centro Cívico. Y la otra ciudad del Perú, hasta donde yo sé, puede haber más, no lo sé. Si alguien sabe, me avisa. La única otra ciudad donde no hay plaza de armas, en todo el resto del Perú, hasta donde yo sé, hay plaza de armas. El otro único lugar es Huancayo, aparte de Tacna. Estuve muchas veces en Huancayo, pero el 2013, no sé qué pasó, y por primera vez pisé la Plaza de la Constitución. La verdad no me parecía muy impactante esa plaza como para una ciudad tan grande e importante como Huancayo. Huancayo es muy importante para la dinámica económica de la Sierra Centro de Perú. Entonces su plaza de armas, creía yo, no le hace honor a Huancayo. Pero recuerdo que una vez le dije a un taxista, lléveme a la Plaza de Armas. 2013 me parece que fue eso. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿La Plaza de Armas, pues? Me preguntó. Yo le digo, no, la plaza central, la principal, ahí donde está la catedral. Ah, la Plaza de la Constitución. Ah, así se llamaba. Y a varios, en Huancayo tenemos maestría y varios programas en ESAN, así que yo viajaba con bastante frecuencia a Huancayo, y le pregunté a todos los huancaínos que pude, tal vez 20 huancaínos, a cada uno le pregunté, ¿por qué se llama Plaza de la Constitución? Y ninguno tenía la menor idea, ni siquiera habían tenido la curiosidad de averiguar por qué en todo el Perú se llaman plazas de armas y por qué en Huancayo se llama Plaza de la Constitución. Cero interés. Yo fui el único lorna que me puse a averiguar, me fui a pasear, a tomarme mis selfies ahí a la plaza, y en la esquina, que no se ve aquí en la foto, está justo a la izquierda, en este edificio, pero ya en la esquina con calle Real, hay dos placas conmemorativas. Una puesta en el año 2012, tiene que ser, donde celebraban los 200 años de la Constitución de Cádiz, y ahí recién caí que a qué Constitución se refería. Yo decía, será la Constitución peruana, pero además, ¿cuál Constitución peruana? Porque en el Perú hay tantas constituciones que ¿a cuál estará refiriéndose? Y resulta que era la Constitución de Cádiz. Ya con esa pista me puse a explorar. Y esto es una pista muy interesante. Si nos lo enseñaron en el colegio, la verdad no le presté la menor atención. No sé si les pasa lo mismo a los hermanos guadalupanos aquí presentes. Le presté cero o casi cero atención a muchos temas de la historia. Resulta que en Cádiz, en 1812, se habían formado unas asambleas llamadas allá Cortes, mientras el rey Fernando VII estaba huido o algo así. Esa es la época de las invasiones napoleónicas, un rollazo. Bien. Esas Cortes hicieron una constitución de 1812 en la cual trataban de que regrese, estaban tratando de lograr que el rey Fernando regrese al trono.
y lucharon para que Fernando VII regrese al trono, que estoy hablando. Pero mientras lo esperaban, hicieron esta constitución. ¿Qué decía esta constitución? Que a partir de ella, los antes virreinatos del Perú, México y Filipinas, y no sé cuál otro más, ya no iban a ser virreinatos, iban a ser provincias de España, con los mismos derechos que Andalucía, que Asturias y que cualquier otro. Entonces, mientras esperaban rehabilitar al rey Fernando VII en su cargo, crean una constitución donde las ex colonias se volvían provincias y íbamos a estar representados en este parlamento que iba a haber en España. De hecho, a Perú le tocaba 4 representantes. Uno era un noble inca que ya vivía en Madrid. Esto prueba la hipótesis de O'Phelan, de Scarlett O'Phelan, que muchos nobles incas se les respetó su condición, incluso le otorgaron títulos nobiliarios, y uno de ellos vivía como noble en Madrid, mantenido por la corona española. De esos 4, bueno, las cosas fueron tan turbulentas que solo entró ese señor que ya vivía allá y se nombró uno. Los otros nunca se llegaron a nombrar. Uno, y creo que cuando él llega, el otro representante peruano llega a España, me parece que ya habían disuelto todo. El rey Fernando traiciona a todos los que habían luchado por él, regresa y se vuelve un dictador de la peor calaña y destruyó este proyecto. Si este proyecto hubiera funcionado, nosotros nos hubiéramos vuelto una provincia española y toda la historia posterior se hubiera planteado de un modo bastante diferente. Bien. Entremos en la independencia, entre comillas, del Perú, entre comillas, porque no es ni independencia ni es el Perú, pero bueno. Ustedes recordarán a una congresista que gritó histéricamente en el Parlamento: Condorito es chileno, señores. Yo voy a decir con ese mismo énfasis gritando: la mano invisible es inglesa. ¿Han escuchado usted hablar de la mano invisible del mercado y de ese rollo? Pues la mano invisible que ha manejado toda la historia del Perú, sobre todo en aquellas épocas, pero con consecuencias hasta esta época, es inglesa. Los ingleses estuvieron metidos en todos lados, metieron sus sucias manos en todos lados, y luego se retiraron, pero se retiraron de un modo bastante astuto. Y de eso es lo que les quiero plantear. Pero solo para mostrarles cuál es el estilo de los ingleses de esa época, estoy hablando, les sugiero que vean una película australiana extraordinaria, una de las mejores películas para mí, emocionante, interesante, que se llama La valla a prueba de conejos. Julio, fence es valla, ¿no? Barrera o algo así, ¿no? ¿Cómo lo traducirías tú? Es una barrera. Una barrera, algo así. Ya, es la barrera a prueba de conejos. El título no dice nada, en castellano lo han traducido de estas maneras. Usted lo puede encontrar como Generación robada, cerca de la libertad, camino a la libertad. Pero es esta película extraordinaria, es una historia real sobre 2 hermanitas y una primita de ellas. Hablan de la generación, en Australia y en Canadá se habla de la generación robada. En Canadá y en Australia hablan de la generación robada. Estaba dirigido a mestizos, o sea, que fueran hijos de una nativa con un blanco descendiente de inglés, y lo que hacían era integrarlos a la fuerza. De esta manera, no voy a entrar en ese detalle, buscan la eliminación de negros en Inglaterra, y esto ha llevado a una situación tan grave que en Canadá, desde hace 2 décadas, me parece, existe una comisión de la verdad y la reconciliación que existe hasta el día de hoy. Y una de las bases de este lugar, de esta comisión, es la Universidad de Victoria, en el oeste de Canadá. Yo he estado 2 veces ahí, enviado por ESAN. Es muy interesante. ¿Por qué? ¿De qué se trataba esta política? Esta es una foto de esta película. La política era secuestrar a todo niño mestizo. Todo niño que era hijo de una nativa australiana y un inglés, o de una nativa canadiense y un inglés, o descendiente inglés, o sea, de un blanco y de una nativa, era secuestrado a la fuerza por policía. Eran llevados a campos de concentración. Ellos creo que le llamaban escuela, pero en realidad era un campo de concentración, donde estaban encerrados, prohibidos de salir y todo lo demás. Bajo castigo, les prohibían hablar su lengua, y estaban forzados a hablar en inglés, los obligaban a ser cristianos,
y los preparaban para que cuando sean adultos sean buenos empleados domésticos, cristianos y angloparlantes. Esa política la tuvieron los ingleses en sus colonias. Los casos que yo conozco es el de Australia, que está en esa película, y el de Canadá, que lo conozco porque he viajado, ya le digo, 2 veces a la Universidad de Victoria, donde esto era parte del tema. Ok, mencioné lo de los negros. Es curioso porque en Inglaterra tiene una política para acabar con los negros de Inglaterra, pero es una política que termina siendo interesante, y es que un negro se tiene que casar con blanca y una negra se tiene que casar con blanco. Antiguamente era una política obligatoria, pero ahora ya es una costumbre. Entonces, yo viví 2 años en Inglaterra por estudios, y usted va a notar que allá casi todas las parejas, o sea, no hay pareja de 2 negros, casi todos son parejas, como ven en las fotos que le estoy poniendo ahí, de blanco con negra, blanca con negro. Y allá es normalazo. Pero el propósito es desaparecer a los negros. ¿Cómo? El hijo va a ser mulato, véanlos. Este hijo cuando crezca se tiene que casar con blanca, y el nieto, el bisnieto ya van a ser todos blancos, ¿no? Entonces, no, digamos como que no es una terrible política de exterminación como si ha pasado ethnic cleansing, las limpiezas étnicas que ha habido en muchos otros países, ¿no es cierto? Pero igual es una política que te demuestra cuál es su visión. Algo terrible hicieron los ingleses y demás potencias occidentales cuando descolonizaron el África. ¿Por qué? Este es un mapa de las familias lingüísticas. No he puesto el mapa de las tribus porque son pedacitos tan chiquitos que no se ve. Pero los ingleses y los demás, Bélgica, Francia, España, etcétera, cuando se retiran del África, lo que hacen es asegurarse de construir países donde hubiera 2 o más tribus rivales. Esa fue su lógica. Está bien, yo te dejo, pero el país queda construido de esta manera, de modo que dentro de cada país, de Níger, de Chad, etcétera, hay tribus que se odian. ¿Y para qué es esa política? Muy simple. Ya son un país y entonces tienen que elegir el presidente. Obviamente, lo que vas a tener son países donde hay guerras civiles, genocidios, como el caso de Ruanda, que eso es reciente, 1995. Genocidios y peleas internas, de modo que siempre se van a estar peleando y nunca van a ser una molestia para Europa. Esa es una manera, parte de esta mano invisible, muy maquiavélica, terriblemente maquiavélica, y lo que le hicieron a Perú muy distinto a esto, pero ya van a ver que no es mejor. De hecho, cuando los ingleses, después de la pseudo-independencia, se retiran de Sudamérica, se aseguran de partir Sudamérica en muchos países. Pero en particular son interesantes 3 casos: Uruguay, Bolivia y el Ecuador. Uruguay era la provincia oriental del Uruguay, que era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero ¿por qué los ingleses logran, ojo, con mano invisible, que no se note, ¿no?, generando héroes nacionales que querían la independencia? Uruguay y Argentina, no sé si conocen, la verdad no entiendo en qué son distintos, porque son 2 países distintos, son lo mismo en todo son idénticos, ¿no? Bueno, excepto en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se llaman los futbolistas? Se me da el nombre de estos famosos, Luchito Suárez y, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no importa. El hecho es que son 2 países idénticos. ¿Por qué los partieron? Ahorita les digo. Bolivia era parte del Virreinato del Río de la Plata y luego supuestamente vinculado a Perú. Lo que pasa es que este mapa cambió tantas veces que es imposible encontrar un mapa que te diga algo que pasó permanentemente. Pero luego se inventa Bolivia, se inventa Uruguay y se inventa Ecuador. ¿Para qué? Una política británica al salir de un continente o de una zona es dejar divisiones que me favorezcan. ¿Y cómo le favorecía la invención de Uruguay? El Río de la Plata es un río inmenso, en la desembocadura parece que estuvieras en el mar, es increíblemente grande, está un par de veces ahí. Y de lo que se trata es, ¿qué pasa si el Río de la Plata hubiera permanecido dentro del territorio de lo que después fue Argentina? O sea, se crea Argentina y el Río de la Plata es interior a Argentina. ¿Y qué pasa si Argentina se pelea con Inglaterra? No lo dejaría navegar. Entonces la lógica es, tienen que ser 2 países distintos. De un lado tiene que haber un país, del otro el otro. De modo que si se pelean conmigo uno de ellos, buscamos la manera de congraciarnos con el otro y ya tenemos acceso a ese curso de agua.
Lo mismo con Bolivia, lago Titicaca, y el Ecuador se inventa, vendiéndoles la idea a los hoy ecuatorianos, que en esa época no eran ecuatorianos, no existía Ecuador, Ecuador aparece mucho después, se inventa con la lógica que tienen que llegar hasta el Amazonas. Los que no son jóvenes, los que son de mi generación o cercanos, saben lo que fue las guerras con el Ecuador, que recién terminan de resolverse en 1998. ¿Se acuerdan los mayorcitos de eso, no es cierto? Y hubo guerra en el 81, el 87, Tiwin, era un estado de guerra permanente por 150 años. ¿Y cuál era la lógica? Que Inglaterra le había metido la idea a los ecuatorianos que ellos su territorio tenía que llegar hasta el Amazonas. ¿Para qué? Para tener Perú de un lado del Amazonas y Ecuador del otro, por intereses. Y así es la forma maquiavélica, macabra que operaba Inglaterra en aquellas épocas. Lo malo es que no han dejado registro. Bueno, dicho de paso, Panamá se inventa por intereses geoestratégicos de Estados Unidos. El problema es que el canal de Panamá es una ruta interna para Estados Unidos, es decir, para navegar de la costa este al oeste y viceversa, Estados Unidos necesita el canal de Panamá, y por eso lo construyeron, pero no querían construirlo dentro del territorio colombiano, porque Panamá no existía. Entonces hacen un trato, hacen una triangulación, le piden a Colombia ese territorio que no le servía de mucho, a cambio de eso le otorgan territorio ecuatoriano y Ecuador viceversa, y a Colombia le entregan Leticia. Lo que es Leticia en realidad fue un proyecto de los norteamericanos para, o sea, triangularon Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Un ajedrez maravilloso. Pero bueno, hubo independencia. Este señor Rodolfo Terraño, un historiador argentino, este libro, hay varios libros de ese tipo, Maitland y San Martín. Ahí en ese libro está esta tablita. El plan Maitland fue hecha por Sir Thomas Maitland en 1800 y se llamaba Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Quito. Esto era un plan del gobierno británico. Pero luego de un tiempo se dan cuenta que capturar toda Latinoamérica para quitársela a los españoles, lograr el control de toda Latinoamérica era una tarea que necesitaría millones de soldados, millones de ejércitos, demasiado dinero, e Inglaterra nunca ha sido un país tan grande. Sí ha sido muy poderoso, pero muy grande no es, ni con suficiente población. El plan Maitland se basó en el plan Vansittart de 1796, y esto se hace en 1800, se demora, de hecho, de 1806 a 1807, los británicos siguieron con su plan anterior, que era capturar militarmente Sudamérica, y llegaron a capturar Buenos Aires por muy corto tiempo, y se quedaron como un año en total en el hoy territorio argentino. Pero vean esta tablita, donde este es el plan Maitland y este es lo que hizo San Martín. San Martín solo cumplió el plan Maitland. Coincidencia casi imposible. Que San Martín haya sido agente inglés es una de las hipótesis, no muy sólida, pero es una de las hipótesis que navega entre varios historiadores, pero lo que sí hay una evidente coincidencia. Pero lo que sí llama sospecha es que don José de San Martín y Matorras nació en territorio guaraní, en el Río de la Plata. El año no es seguro porque nunca se encontró su partida de bautismo, que en esa época era la partida de nacimiento. Y una hipótesis es que no se encuentra a propósito porque él de verdad no era hijo de ellos, sino era adoptivo. Y por eso es que nunca apareció la partida de bautizo. Es una hipótesis que tiene algunos indicios de veracidad, pero no está comprobado. Estas hipótesis incluso tienen alguna evidencia indirecta de que en realidad era hijo de Diego de Alvear y Rosa Guarú. ¿Quién era Rosa Guarú? Era una guaraní que era doméstica de los San Martín, a cuya casa en esa época llegó a alojarse Diego de Alvear. Y parece que durante el tiempo que se quedó ahí, aparentemente varios meses, según estas versiones, embarazó a Rosa Guarú, y la familia lo que hace es adopta a este hijo como propio. Y o sea, ¿cuáles son los indicios? Porque evidencia no hay. No hay partida de bautismo, lo cual es muy raro que él, una persona como él, de familia importante y todo, o sea, no era un pobre muerto de hambre,
¿no? Las familias importantes de esa época tenían mucho cuidado de registrar la partida de bautismo y guardarla. No hay partida de bautismo. En Argentina se han hecho 4 juicios tratando de que den permiso para hacerle ADN al cadáver y obviamente no han aceptado. Todos los que lo conocieron, ya hay reportes históricos de que decían que era un mestizo, lo veían como mestizo, ¿no? Encima fue financiado, sus estudios fueron financiados por la familia Alvear y ella que viene a ser, esta señora Alvear, o sea, pariente del padre Alvear, del papá Alvear, ¿no? En sus memorias deja una carta diciendo que este era hijo de Diego de Alvear. Bueno, en Argentina se armó un escandalete cuando salieron estos indicios, no evidencias, pero no han querido evaluarlo. Pero esto, ¿por qué lo traigo? Porque lo primero que me generó reflexión hace unos 20 años o un poco menos fue por qué él era un patriota argentino, si cuando él nace ahí no existía Argentina. Él no nació en Argentina, él nació en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él era hijo de españoles criado por españoles, y a los 6 años se lo habían llevado a la Argentina. O sea, ¿cómo ese argentinismo en él, cómo ese sudamericanismo en él, no tiene mucho sentido en mi cabeza, excepto en la hipótesis de que él era mestizo, o sea, que su madre era una nativa guaraní de hoy Argentina, tal vez. Pero él era un hijo español, criado como español, educado como español, educado en español y todo lo demás. Además, a los 6 años se va a España y a los 12, me parece, ingresa al ejército y durante 22 años fue oficial del ejército español, condecorado y todo. Entonces, si alguien es condecorado y ha vivido toda su vida como español, de padres españoles y ha servido en el ejército español, ¿cómo es que viene a Sudamérica a traicionar, eso es lo que no estaremos seguros, a traicionar a su verdadera patria? A menos que no sea su verdadera patria, eso por lo menos yo no tengo la respuesta, pero eso es una pregunta que queda ahí. ¿Por qué él era tan patriota de Sudamérica si él nació de casualidad de padres extranjeros en una colonia extranjera y se había criado como extranjero? Ya le digo, ser 22 años oficial de un ejército, Julio, tú no me dejas mentir, no es cualquier tontera, ¿no es cierto? Y además que no era un oficial nada más, en esa época él participó, ya no me acuerdo, creo que leí 33 batallas, peleó por España, y luego se alía con los ingleses, archienemigos de los españoles. Ahí hay una explicación histórica muy pequeña, y es que Napoleón cambió la historia de Europa, al menos por un tiempo. España paraba en guerra con Inglaterra, pero cuando Napoleón ataca a Inglaterra y Napoleón invade España, los antiguos y permanentes enemigos, Inglaterra y España, se alían provisionalmente. Y en esa época, eso sí es cierto, San Martín empieza a juntarse con oficiales ingleses y aparentemente, según los que dicen que San Martín era un espía inglés, el hecho real es que él empezó a convivir con oficiales ingleses. Algunas evidencias dicen que con oficiales de la inteligencia inglesa, el MI6, ¿no? Pero acá un detalle que parece menor y realmente les va a parecer muy menor, pero para mí, como psicólogo, no tiene nada de menor. Este es el daguerrotipo, es decir, es una foto de la época, era plata sobre metal, pero esa es una foto real de San Martín, es la única que se tiene. 1948, 2 años antes de que muera. Y este es un cuadro hecho en Lima, cuando él estuvo aquí, por un pintor peruano famoso, retratista de la época. O sea que San Martín luciría así cuando estuvo aquí y así cuando envejeció. Sin embargo, este es el San Martín que yo les he mostrado y estoy seguro que todos ustedes al toque dijeron, claro, ese es San Martín, ¿no es cierto? Pues parece que esta es la foto de Tinder de San Martín o su foto de perfil de Facebook. ¿Qué pasa? En nuestra idealización del personaje San Martín, los pintores han ido deformándolo hasta que ha quedado este personaje que no tiene nada que hacer con este de aquí. Lo notan, ¿no es cierto? No se parece. Bueno, en realidad se parece, pero es la versión alterada y deformada. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando queremos vivir en el mundo de la fantasía, empezamos a idealizarlo todo, a embellecerlo todo, no nos importa la verdad, lo que nos importa es que suene bonito, que se vea bien, ¿no? De hecho, esta es la foto más famosa, el cuadro más famoso de San Martín, es el que nos gusta creer que es San Martín, varonil, aguerrido, guapo, fuerte, pero
usando tecnologías de computación, han tomado la única foto real de San Martín y lo han vuelto joven, y así es como luciría San Martín cuando estuvo en Lima. ¿Qué les parece? Es parte, ojo, para ustedes es un detalle muy menor, me imagino, pero para mí es muy central, nuestra necesidad de mentirnos para embellecer las cosas y ponerlas como no son. Pero avancemos. Yo, después de todo lo que he leído, yo no sé si la independencia de Sudamérica fue un proyecto británico que contó con los criollos, o fue un proyecto criollo que contó con el apoyo de los británicos. Si los británicos engañaron a los criollos, si los criollos engañaron a los británicos, el hecho es que los dos tuvieron metidazos. ¿Quiénes eran los criollos? No es como decir hoy día los criollos, que son los que están chupando en Barrios Altos, tomándose unas chelas y cantando valses. No, criollo no es eso. Criollo es un niño pituco, es un pituco, descendiente puro de español, o sea, con pura sangre blanca, rico, privilegiado, y en esa época, papi, a fines del siglo XVIII, papi mandaba a sus hijos, ¿a dónde? Toda esta élite poderosa, ricos, no eran españoles, pero eran tratados casi como españoles, porque eran de sangre española pura, los mandaban a Europa, a España, pero más que nada a Francia y sobre todo a Inglaterra. Entonces, la futura élite intelectual y económica de Latinoamérica estaba concentrada en algunos círculos de Europa, ¿no? Iban algunos años a estudiar y luego venían a hacerse cargo de las propiedades de sus familias en el Perú, en Colombia, Venezuela, lo que fue después Colombia, Venezuela. Y yo lo que creo, más allá de que esto no está definido, todo lo que he leído, no hay una definición si es un proyecto criollo con apoyo británico o fueron que los criollos, los británicos le lavaron el cerebro, no lo sé. Hay evidencia de ambos lados. Yo solo lo que creo que esta élite recibió un inconsciente colectivo que es el que nos tiene en la desgracia el día de hoy. Ahorita se los voy a explicar. Una de las historias que nos han contado es que había unas logias masónicas en Londres y en Argentina, la Gran Reunión Americana y la logia Lautaro, que es donde estaban estos criollos conspirando contra los malos españoles. Ya, desgraciadamente hay versiones muy fuertes en sentido contrario. Según algunos libros masónicos de verdad, que yo he leído un par, estas no eran logias masónicas, eran inventos de la inteligencia inglesa, o sea, eran formados por la inteligencia inglesa, por el MI6 inglés, para congregar a esta gente que la captaban en Europa, la juntaban en esta logia allá, y luego cuando venía acá la juntaban en estas logias, y dándole la apariencia de una logia masónica, que son secretistas y todo lo demás, en realidad era una logia donde los británicos montaban su proyecto de conquista de Latinoamérica para ellos. Esto, yo le digo, yo no lo tengo resuelto, pero les cuento que hay evidencia fuerte para los dos lados, que eran logias de verdad, que eran patriotas de verdad, y lo otro es que sencillamente era la sala de reuniones del Superagente 86, más o menos así. Hay evidencia de los dos lados. Yo cuando vi este nombre hace poco, que no se escribe con Z, sino con S, como toda la vida lo escribimos con S, recuerdo que en el colegio siempre cochineábamos, no sé con cuál de ustedes, y nos habíamos memorizado todos los nombres de este señor, que era Juan Pablo Mariano Vizcarra Guzmán Sea y Andía. ¿Quién de ustedes más se acordaba de todos los nombres? Pues las fuentes que leí decía Juan Pablo Mariano Vizcarra Guzmán, pero yo al toque me acordé Juan Pablo Mariano Vizcarra Guzmán Sea y Andía. Creo que con Espinosa y con Godenzi parábamos cochineando con eso, no sé por qué se nos pegó. Y hace poco leí sobre ese señor, que es uno de los precursores más lúcidos, un tipo intelectual, jesuita. Y ahí encontré la punta de otra madeja. Esa es la madeja que más había buscado. La pregunta es, ¿por qué en 1767 los jesuitas que tenían tanto trabajo en Latinoamérica, sobre todo, seguramente ustedes han escuchado hablar de las misiones jesuíticas en territorio guaraní, o sea, en parte de Brasil, en parte de Bolivia y en parte de Paraguay? De hecho, hasta el día de hoy se puede hacer visitas turísticas. Yo he estado solo en una pequeña zona en el lado de Brasil, pero no he podido visitar las principales. Pero busquen en YouTube, hay muy buenos videos sobre las misiones jesuíticas en los guaraníes. De hecho, hay una extraordinaria película que debe tener unos 40, 50 años, véanla porque es extraordinaria, creo que ganó varios Oscars, se llama La Misión,
le he puesto The Mission, imagínense, con Robert De Niro y Jeremy Irons cuando eran jóvenes. Es una súper película y te cuenta esa historia. Véanla, es extraordinaria, no tiene desperdicio por ningún lado. Muy buena película. Pero ahí te cuenta más o menos lo que hicieron los jesuitas acá. Pero, ojo, yo he buscado material por qué votaron los jesuitas de Latinoamérica, porque en un día los votaron, fue un día, sí. Llegaron todos los ejércitos y agarraron a todos los jesuitas y creo que en un mes lograron encontrar hasta el último y los deportaron. Según esta fuente, esa deportación era porque los jesuitas eran pro-británicos, es decir, estaban ayudando a los británicos en sus planes para tomar Latinoamérica. Esa es esta hipótesis de este lado. ¿Y eso cómo se refuerza? Porque el Vaticano, siendo que el Vaticano fue cómplice de esta expulsión, es decir, firmó un acuerdo con el rey de España para que vote a sus propios sacerdotes, luego pidió que la mayoría de ellos se refugien en el Vaticano, les dio acogida allá. Y según alguna fuente, que ya no me acuerdo cuál es, donde leí esto, le dieron alojamiento para tenerlo cerca y que, como estos jesuitas vivían en zonas muy metidas, ellos le podían contar cómo era la geografía, el clima, la navegación en cada zona donde estaban. Y por eso es que en el plan Maitland dice que hay que cruzar de Mendoza, que de Mendoza a Santiago hay un cruce por los Andes. Y eso en esa época no era algo que todo el mundo supiera. Eso probablemente se lo dijeron los jesuitas. Es decir, los jesuitas tenían el know-how de todo el territorio, los animales, las plantas, eran como hasta el día de hoy gente muy, muy educada, muy, muy sabia, porque ese es su carisma religioso. Bueno, el libro más grande que usted tiene que leer sí o sí se llama Historia de la corrupción en el Perú. A quien me escriba, si quiere, se lo puedo enviar en PDF. Esta es la primera edición, pero no tiene mayor diferencias con las siguientes, más que en el prólogo, porque lamentablemente Alfonso Quirós murió bastante joven, en el 2013. Este es un libro monumental, 616 páginas, yo se los puedo pasar en PDF, pero es una historia desde la llegada de los conquistadores hasta el año 2000, donde tú entiendes que toda la historia del Perú es la historia de la corrupción en el Perú. No hay diferencias. Todo en la historia del Perú ha sido corrupción, desde los conquistadores hasta los llamados libertadores. Y hay otro libro interesante que yo también estoy usando como base, que también lo tengo en PDF, si a alguien le interesa, me lo piden al correo y yo se los mando, que es de un chileno llamado Pablo Whipple, que él es un doctor en historia de la Universidad de California, una de las sedes de la Universidad de California, que cuando ha regresado a Chile, ahora él es el decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Chile, una universidad bastante importante, y su tesis doctoral, publicada en el Perú, en versión libro, se llama La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. ¿Por qué? Porque él te prueba, para los años posteriores a la independencia, que nada funcionaba como una república, que las cosas seguían funcionando como un virreinato con una casta que eran los nobles a los cuales se aplicaba cierta ley y a la plebe que se le aplica otra ley. Y si usted se pone a pensar, hasta el día de hoy es igual. Tal vez se acuerdan ustedes que hace unos 2 años, creo, una señora, nadie sabe por qué, hizo una mala maniobra en la avenida Javier Prado y su camioneta se subió a la vereda y mató a 2 personas, me parece. No conozco mucho porque no me gusta ver noticias policiales. Pero esa señora era una señora blanca de clase alta limeña. Si esa persona no hubiera sido blanca de clase alta limeña, sino un taxista muerto de hambre, ¿creen que hubiera tenido el mismo tratamiento? O sea, ¿ustedes creen que hoy día el Perú es una república donde la justicia hace justicia sin mirar del color de la piel ni el estado financiero de la persona? Me podría pasar 2 horas dándole evidencia que no. Y esto comienza desde la pseudo-independencia, porque no hubo independencia, no hubo creación de república, ya vamos a llegar a eso. Y él lo muestra en este libro que es muy bueno, ya le digo, les puedo pasar el PDF de los dos. Yo creo que este libro de Historia de la Corrupción del Perú debería ser el libro de Historia del Perú desde el colegio. Bueno, aunque es bastante complejo y tremendo libro, pero creo que todo adulto peruano debería leer ese libro. Y en este libro, no voy a entrar en detalles, cuando llega a San Martín, lo primero que hace es que el Perú pague la deuda de la independencia a los ingleses. ¿Por qué? Porque él había venido en barcos ingleses de Europa a Argentina. De Argentina pasa a Chile con ejércitos principalmente argentinos chilenos financiados por Inglaterra, y luego de Valparaíso se viene a Perú en barcos ingleses con tripulación inglesa y todo era inglés. Esto abona al favor de los que dicen que San Martín no era más que un operador británico. Hipótesis no probada.
pero no es una hipótesis que debemos descartar. Y en este libro van a ver que San Martín tampoco era tan limpio, y lo primero que hace es que le paguen a los ingleses, que le paguen a él, que le paguen a sus tropas, y es lo mismo que hace Bolívar. No voy a entrar en eso, léanlo, aunque sea lean esos capítulos, y esa es la historia del Perú, en todo. Pero ¿cuál es lo más importante de todo, más allá de todo el palabreo que he hecho hasta el momento? Para mí eso es lo más importante. Cuando se da la independencia, entre comillas, lo primero que pasa es los bancos ingleses. Los bancos ingleses llegan y empiezan a financiar, pero ¿qué cosa financian? Financian a una élite a condición de que no financian a aquel que está fabricando. Es decir, en esa época había una industria muy primitiva aquí en toda Latinoamérica, y los bancos ingleses le dicen a los ricos del Perú, ya, no te voy a prestar plata para que sigas fabricando tazas, ollas, platos, todo lo que se fabricara en la época, carrozas, carruajes, etc. No, yo te voy a financiar para que importes esos productos desde Inglaterra. Inglaterra está muy avanzado industrialmente, Inglaterra estaba varios años luz adelante de Latinoamérica, y entonces ya producía masivamente tazas, platos, todo lo que se imaginen, ropa, carruajes, etc. Entonces decía, no, el Banco Inglés le dijo a la élite limeña particularmente, toma plata e importa eso desde allá. Si tú importas eso de allá, yo te financio. Si no importas, yo no te financio. Pero no fue lo único que hizo. Ah, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Cuando se da la pseudo-independencia, el Perú estaba teniendo un tibio desarrollo capitalista. ¿Por qué? España nos impedía comerciar con nadie, no podíamos comprar a nadie más que a España. Entonces el Perú no podía ni fabricar ni importar de otro país todo, ropa, tazas, imagínate lo que quieras de esa época. No podíamos ir más que de España, pero de España llegaba tarde, mal y nunca. Es decir, tú no te vas a esperar 2 años para comprarte tu ropa interior, porque no llegaba, no había suficiente. España estaba en guerras, en invasión. La situación de España era fatal. La historia de España de 1780 a 1821 es una desgracia. Pero bueno, guerras, rebeliones, etc. Bueno, entonces, España nos prohíbe comerciar con los demás, no podemos comprar a España, entonces, a pesar de la prohibición expresa de que se fabricaran cosas acá, los ricos del Perú, de las grandes ciudades, habían desarrollado pequeñas industrias, lo que era industria de esa época. Eso estaba teniendo un desarrollo de un capitalismo nacional embrionario, lo que se llama burguesía nacional. A esa burguesía nacional que hubiera sido a futuro el industrial nacional peruano, a ese embrión es que los ingleses necesitaban destruir. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba que nosotros produjéramos. Ellos hacen toda esta inversión y todo este trabajo inmenso de la independencia de Perú para que seamos sus mercados. Uno, le compremos a ellos todo lo fabricado y le vendamos a ellos la materia prima a conveniencia de ellos. ¿Y qué pasaba? Si por ahí aparecía uno de los 25 dictadores o presidentes, ya no sé ni cómo llamarlos, que hubo en los primeros 51 años, 1821 a 1872, no hubo ni un presidente constitucional, hubo 25 presidentes dictadores, golpistas o como le quieran llamar. Cuando alguno de ellos se ponía muy independiente y no le hacía caso a los ingleses, ¿qué hacían? Financiaban a un general para que le dé golpe de Estado y entraba otro. Y es bien simple. Y yo creo que ese tipo de cosas, algo así sigue sucediendo hasta el día de hoy. Han visto toda la plata privada que se mete en las elecciones, pero no de ahorita, no hablo de ahorita, hablo desde siempre, ¿no? Ahora ya hay evidencia de casos reales de cómo entra plata de intereses privados para nombrar, cambiar o derrocar un presidente. Ya, en esa época, esa es la historia del Perú. La inestabilidad política del Perú y la destrucción del capitalismo nacional y que seamos un país solo de exportadores primarios es gracias a los ingleses. Y ellos se dedicaron, ya le digo, a desaparecer al capitalista nacional, fortalecer al intermediario y fortalecer la exportación primaria, particularmente minerales. Y generaron intencionalmente una inestabilidad política. Encima, ¿se acuerdan la historia del guano y todas ellas? El Perú tenía una riqueza, ellos encontraron la manera para que termináramos debiéndole, encima el Perú usaba su plata para construir un ferrocarril que le servía a la empresa inglesa para sacar su mineral. En otras palabras, lograban que toda la riqueza de materias primas estuviera al servicio de los ingleses y no al servicio del Perú. Cuando se termina el guano,
el Perú estaba brutalmente endeudado. Es decir, habíamos descubierto algo maravilloso y en vez de servir para algo de desarrollo en el Perú, por supuesto algo pasó, algunas cosas se construyeron, no niego totalmente, pero lo que pasó principalmente es que el Perú era un país en quiebra. Y si usted estudia la historia del gas de camisea de ahorita, de los últimos, ¿cuándo ha sido? De la época de Toledo, ¿no? Es una historia parecida, es transformar una riqueza peruana en un saqueo y que el Perú se quede con muy poco, muy poco. ¿Sí? Okay. Mi paisano tacneño como yo, nuestro compañero hermano guadalupano, como muchos de los presentes, sanmarquino como muchos de nosotros presentes, Jorge Basadre Groman, el gran personaje tacneño, tiene una frase que para mí es la frase que lo dice todo. El Perú no ha tenido élites dirigentes, solo élites dominantes. Esa es la frase total. Ahí está dicho todo y no hay necesidad de agregar nada más. Ojalá eso fuera suficiente. Gastón Acurio, el 2009, en el suplemento dominical del Mercurio de Santiago, lo dijo con estas palabras: ese es el problema del Perú. Las clases dominantes peruanas nunca han estado a la altura de sus responsabilidades. Y es que no tenemos élite dirigente, no tenemos una élite que promueva desarrollo capitalista, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y estos, personas muy diferentes obviamente, pero el gran historiador de la República lo dice con toda claridad. Y yo creo que ese es el problema. Y como nuevamente les hablo de Gustavo Rodríguez, vean este artículo, cuando tengan el PowerPoint le dan clic acá y lo pueden leer, pero una línea nomás de ese artículo dice: el Perú no es el país del know-how, sino del know-who. ¿Y esto qué significa? Que más importa, amigo, de quién eres. Si estudiaste si tu hijo estudia en un colegio pituco, va a estudiar con otros hijos de colegio pituco, luego van a ir juntos a universidades pitucas y o al extranjero, y luego esa élite se va a favorecer a sí mismo. No quise entrar por ahí, pero solo se lo suelto para la gente mayor. Si no, acuérdense de León Rupp, el Banco de la Industria de la Construcción, cómo quiebra en los 70s, y del Banco de Comercio del Perú, de Luis Felipe Bertelo, mi tocayo todavía. Los de que son de mi edad se acordarán algo de esos dos bancos y cómo quiebran. Y quiebran porque le daban créditos en la mesa, en el almuerzo del golf del domingo, se transaban créditos. Y un banco que da créditos solo porque eres mi amigo y chupas conmigo, ya saben en lo que termina. No les pagan y terminan quebrando. Y de eso hay historias a montones. Esto no lo voy a tocar, solo se los menciono. La Universidad del Pacífico, jesuitas tenían que ser, es la única que se ha atrevido a hablar sobre el racismo en la empresa peruana. Eso está casi prohibido. Yo me gano insultos, y no exagero, insultos por tocar el tema del racismo. Incluso me acusan de que, como yo hablo del tema del racismo, yo estoy creando la división, como si el racismo no existiera y yo lo creo cuando hablo. Y eso es muy fuerte, y hoy día, sin entrar en ningún detalle, el racismo está peor que nunca. Si no, vean los insultos que hay ahorita en redes, son terriblemente racistas. Bueno, la Universidad del Pacífico, este libro está gratis, pueden entrar ahorita a internet, pongan no pero sí, dentro de la página de la Universidad del Pacífico, y van a encontrar el libro al toque, lo pueden descargar, es un PDF, un estudio muy interesante del 2013. Y el tema de la raza y el color sigue siendo lo que pasaba en la colonia. Los blancos españoles o sus hijos, que seguían siendo blancos puros, y por otro lado, la plebe, generalmente mestiza o india. Salvo ese detalle que les dije, que muchos nobles de la nobleza inca siguieron siendo nobleza hasta el final del virreinato. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿debemos seguir enamorados de nuestras mentiras? No estoy diciendo que yo he dicho la verdad, no lo sé, ni siquiera yo sé si lo que he dicho es verdad. Solo creo que son temas que los que amamos el Perú, y creo que los que estamos presentes amamos mucho nuestro país, deberíamos estar preocupados de resolver estas cuestiones. No quedarnos con la historia oficial, porque la historia oficial, por más linda que sea, por más bien intencionada que sea, puede ser una historia distorsionada por los intereses, ya le digo, básicamente ingleses. Y yo les digo, como psicólogo que soy, bueno, antes de llegar a eso, abrir los ojos y mirar las cosas de una manera nueva y diferente, léele, y léele mucho, es un acto muy doloroso. Por eso en psicoterapia no confrontamos al paciente brutalmente con eso que no quiere reconocer, sino lo llevamos suave para que
va a sufrir igual, pero al final entre lo más suave posible en la realidad y deje de autoengañarse, de cerrar los ojos. Esta caricatura es espeluznante, pero muy interesante, ¿no? Y les traigo a alguien que supongo que ustedes también conocen. Jesús de Nazaret decía, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo agrego, y solo seremos libres si tenemos los runtus es huevos en quechua cusqueño, para confrontarnos con la verdad, reconstruir nuestra versión histórica. La historia no se reconstruye las versiones que tenemos y empezar a construir una nueva historia. Porque todo esto que estoy diciendo, no soy fatalista, no soy derrotista, no soy pesimista. Estoy diciendo, todo esto es cuestionable, estudiémoslo en serio, si amamos al Perú, los que amamos al Perú, que tampoco somos todos, y construyamos un nuevo Perú, porque el Perú necesita ser fundado, no refundado. Tenemos que fundar. La República Peruana no existió nunca. Van 200 años de mentiras. Esa república que se formó ahí es toda una mentira. Es tarea de, bueno, nosotros como padres y maestros de los más jóvenes, que sea la nueva generación la que construya el Perú. Ahorita no somos una nación, y creo que no necesito dar muchas razones para eso. Y tenemos que construir una nación plural, porque en esa nación van a estar los quechuas, van a estar los aymaras, van a estar los de la selva, vamos a estar los costeños mestizos que tenemos, en realidad, los que somos de costa, hispanoparlantes, etcétera, somos más españoles que Tahuantinsuyo, se los garantizo. Si hablan ustedes con españoles, yo tengo familia en España, viajo regularmente allá, y allá, por supuesto, hablamos diferente y nos miran como insectos inferiores, eso no lo niego, pero somos la misma vaina y nos entendemos el 99.9% de lo que hablamos. Los costeños del Perú somos básicamente españoles. Y no estoy diciendo que me sienta yo español, solo digo que tenemos que encontrar la manera de juntar todo esto. Somos un país anómico, ni los pobres practican la economía informal y los ricos pagan para que se hagan leyes, pagan para que ganen congresistas a su favor, pagan para que se hagan presidentes a su favor. Es decir, no es que hay un Perú formal y un Perú informal, todo el Perú es informal, porque no tenemos una élite que construya país de futuro. Tenemos élite dominante y no élite dirigente, como decía Basadre. No tenemos una verdadera república, una república donde se aplique la constitución y la ley y no interesa tu color ni de qué colegio eres. Y ustedes, espero que no estén engañados creyendo que en el Perú hay eso, porque no hay esa igualdad ante la ley que es propia de una democracia, de una república, ¿no? Que construyamos una verdadera democracia y que pasemos de este capitalismo primitivo, salvaje, el capitalismo combi y el capitalismo Uber, a un verdadero capitalismo con el modelo que ya les dije, que es el modelo escandinavo. Y ayer alguien me preguntaba, ¿y qué nos une? La comida. Es una bonita mentira. Yo también quisiera creer que nos une la comida, pero no es verdad. La comida peruana, la que se conoce en el extranjero, la que está en los restaurantes de lujo y en restaurantes peruanos en el extranjero, no es la comida peruana, es la comida limeña. Y algunas cosas que los limeños han adoptado pero el resto de la cocina selvática, el resto de la cocina serrana, eso no ha sido adoptado por el Perú ni por este movimiento tan maravilloso de la cocina peruana, de Tanta y de todo lo demás. Y la selección de fútbol, que hasta hace un tiempo daba la sensación de que era un motivo de unidad, ya saben lo que ha pasado, cuando ahora tú ves a alguien con la camiseta de fútbol de Perú, de la selección peruana, ya sabes que eso es una camiseta de un grupo político, digamos de un 50% del país, en contra del otro 50%. Y no estoy opinando políticamente, solo estoy diciendo que el símbolo, que era un símbolo del 100%, ahora es un símbolo de, digamos, el 50%. Bueno, lamento haber tomado tanto de su tiempo, pero les deseo runtus, que la fuerza esté con ustedes. Ya no me corresponde a mí ni a nuestra generación construir esto, porque es un trabajo de mucho más largo plazo, pero esperemos que los más jóvenes tengan los runtus, y sobre todo, sapere aude. Sapere aude es una frase de Horacio, replicada por Kant en Occidente, bueno, en la modernidad, que significa atrévete a saber, aude de audacia, sapere de saber. Si no te atreves a saber, no comienzas nada. Si no te atreves a conocerte a ti mismo, no hay crecimiento personal. Si no te atreves a conocer la historia del Perú, no vamos a poder fundar la república. Y la única buena noticia es que como todo está tan mal, todo lo podemos rehacer bien desde cero. Ese es mi optimismo. Y bueno, muchas gracias por su atención y su paciencia. Julio. Muchas gracias, Luis Felipe. A ver,
No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular en el chat o lo pueden escribir. O alguien que desee hacer una pregunta. Ha sido tan polémico tu intervención que les ha dejado mudo. Quedó turulatos. Profesor, profesor Calderón, ¿me puede escuchar? Sí, pero un segundito. Por favor, no me pongan su correo en el chat, sino escríbanme un correo a esta dirección y yo a vuelta de correo les mando los libros, ¿sí? Ok, adelante, por favor. Sí, profesor Calderón, muy interesante su explicación. Tenía una pregunta. Cuando usted tocó el tema de las deportaciones masivas que se hacían en el incanato con las etnias que eran conquistadas, ¿no? Yo me preguntaba si es que cambiar, digamos, si es que la forma de actuar de los incas hubiese sido diferente. Por ejemplo, ¿no? Que en lugar de asimilarlos al imperio, los exterminaban, ¿no? Eso habría logrado, digamos, exterminaban a los pueblos conquistados, ¿no? Eso habría logrado quizá una unidad étnica, ¿no? Y posiblemente, ¿usted cree que esa unidad étnica haya podido enfrentar de mejor manera la primera invasión española que se produjo? Y quizá hubiese resistido a la primera oleada invasora y quizá hubiese sido conquistado igual en la segunda, ¿no? Pero hubiese logrado una mayor unidad para enfrentar al enemigo, ¿no? No sé qué piensa al respecto. Excelente pregunta. Voy a contestarte lo que yo puedo. Tu pregunta necesita un gran experto en historia y no es mi caso. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, qué pena que nos conquistaron los españoles y por eso nos trajeron ociosidad, borrachera, impuntualidad, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han escuchado eso. Yo lo he escuchado cientos de veces a lo largo de mi vida. Debería ser los ingleses. Miren cómo está Estados Unidos. Aguanta, loco. Los ingleses y otros europeos llegaron a Estados Unidos y lo que hicieron fue cometer un genocidio. En lo que hoy día es Estados Unidos, en lo que hoy día es Canadá. Argentina es igual. Argentina es una república, ¿no?, que descienden de los barcos, como dicen, ¿no? Y casi todos son descendientes de españoles y de ingleses y de franceses. Más o menos como el caso de Chile. Entonces, lo que ellos están mejor porque llegaron y casi exterminaron o arrinconaron en Argentina, en la mayor parte del territorio, exterminaron a todos los nativos. Solo quedaron un poco cerca a Bolivia, digamos, ¿no? Es el noroeste, ¿no? Salta, Jujuy, esa zona que todavía incluso hay quechua hablante y todo lo demás. Entonces, haciendo un ejercicio de imaginación histórica, tal vez si los incas hubieran sido así de salvajes y hubieran asesinado a todo el que se le oponía, hubieran logrado una solidez mayor y cuando llegaba Pizarro no hubieran estado en esta guerra, que esa parte nunca la entendí, por qué si Atahualpa estaba con 5.000 o 4.000 guerreros en Cajamarca, los españoles, que era un grupo pequeño, hicieron huir a sus huestes y se queda solo y lo capturan fácilmente, ¿no? Pero bueno, el hecho es, yo no dudo que los incas también practicaron cierto exterminio, o sea, de haber sido, ellos deben haber tenido una política variada, ¿no? Algunos los exterminaban, a otros los subyugaban y a otros los deportaban. Y lamentablemente yo creo que esa es parte de la naturaleza humana. Y yo soy fanático de los programas de animales en televisión, no sé si ustedes ven, yo veo, he visto en mi vida miles de horas de documentales de Animal Planet, de ese tipo, y creo que el ser humano es el peor de todos los animales, es el más salvaje y cruel, ¿no? Los europeos, por ejemplo, se creen superiores a nosotros y ellos hicieron el esclavismo, ellos hicieron el holocausto y todo lo demás, pero ellos en su narrativa, su gran narrativa, como decía Lyotard, ellos nos repiten y nosotros nos compramos que ellos son mejores, ellos son una civilización superior. Nosotros somos unos salvajes, desordenados, viajando en combi, llegando tarde, sí, pero estoy seguro que eso no es peor de lo que ellos han hecho. Hace poco leí una novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta. ¿Alguien la ha leído? De hecho, gracias a la pandemia he leído las 3 grandes novelas de Vargas Llosa.
la fiesta del chivo, el sueño del Celta, y la de Brasil, que ahorita no me acuerdo, la guerra del fin del mundo. Y en el sueño del Celta te cuenta la historia de la colonización belga del Congo, y es uno de los genocidios más asquerosos de la historia. Pero te garantizo que esos belgas y ese rey se sentían que ellos eran los superiores y civilizadores y nosotros éramos unas bestias primitivas. O sea, no niego que tenemos 8.000 defectos, pero tal vez los defectos de ellos son peores, ¿no? Por ejemplo, Argentina se siente superior al resto de Sudamérica porque ellos casi todos son blancos puros, pero ellos tuvieron unas dictaduras donde desaparecieron miles de personas, secuestraban niños. No sé si ustedes conocen esa historia, eso es del año 75 más o menos, ¿no? Que asesinaban a personas, le quitaban a sus bebés y los bebés se los criaban los que habían asesinado a los padres. No sé si conocen esa historia. ¿Han visto la película Dos Papas? En Netflix está, véanla. Es una historia ficticia de una conversación entre el Papa Ratzinger, que renunció, y el Papa Bergoglio, el argentino, el Papa actual. Véanla, es muy simpática, interesante. No es muy verídica, pero tiene cosas muy interesantes sobre la historia del Papa. Siendo jesuita, él, lo acusan de haber tomado parte con los asesinos militares que asesinaron a colegas de él, a sacerdotes jesuitas. Bueno, ya me fui por las ramas, pero una pregunta demasiado interesante, gracias. Félix pregunta, ¿consideras que tenemos identidad nacional? No, no creo que tengamos identidad nacional. O sea, vemos una bandera y decimos es la bandera de mi país, pero a la hora de la hora, pero miren, quítense un ratito el apasionamiento de si votaste por uno o por otro, quítense un ratito el apasionamiento y miren la toxicidad de los mensajes en la red. Yo veo mensajes de gente, pitucos apitucados, que dicen abiertamente, mi voto no puede valer igual que el un indio provinciano. Una amiga mía, ex amiga, pues fue tan estúpida, de a mí, sabiendo que yo soy provinciano, decirme, todo eso es culpa de los provincianos, que son unos ignorantes y unos ociosos y quieren vivir gratis del Estado. Yo no le contesté porque no podía creer que fuera tan estúpida, porque ella sabe que yo soy provinciano. Es como a tu amigo que es provinciano le dices todos los provincianos son unos estúpidos y unos ociosos. O sea, hay gente en Lima que se ha comprado su propia mentira, que en provincias nadie trabaja, que están esperando que le llegue plata de Lima. Supongo que muchos aquí somos provincianos, ¿no es cierto? Y si no somos provincianos, ¿hemos visitado provincias o no? Usted ve a la gente que no hace nada, no hay gente que trabaja en provincias, pero les garantizo, hay gente ahorita en redes convencida que el provinciano es bruto y es ocioso. Nuevamente les insisto, quítenle el lado político, porque ahorita ese problema no es político, es un problema mucho más grave. ¿Cómo vamos a tener un país donde yo tengo fantasías sobre el valor del otro, lo degrado al mínimo y luego se supone que es de mi mismo país? O sea, no es factible. Esta situación, con lo terrible que es y se va a poner peor, yo creo que van a empezar a haber muertos muy pronto. Ojalá me equivoque, pero lo bueno de esta situación es que ha revelado muchas taras que tenemos muchos peruanos y que queríamos fingir que no estaban. Taras que en algún momento son graciosas, como por ejemplo, yo recuerdo hace unos 30 años, a mí no me dejaron, por mi color de piel, no me dejaron entrar a una discoteca en el Polo aquí en Lima, ¿no? Y no me dejaron entrar. Eso es un delito en todos los países del mundo, eso es un delito en Perú, pero no me dejaron entrar por mi color de piel. Ahora imagínense un cholito tratando de entrar a un restaurante o a una discoteca de Lima, de las zonas ricas de Lima. Y vivimos con eso y no nos importa. Y es terrible que lo toleremos. Mientras pase todo ese tipo de cosas, probado, empresarios dándole plata a candidatos. O sea, en ningún país del mundo eso puede ser aceptable, si queremos tener una democracia, una república, ¿no? Pero bueno, por ahí va todo mi rollo para Félix. Gracias por el comentario y la pregunta. ¿Algo más, Julio? No, a ver, ¿alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Le saluda Cañari, de la G90. Una consulta. ¿Está chibolo, Cañari? Calderón, no. De la novela. Bueno, claro, mire, usted menciona, y yo lo he escuchado decir en otras conferencias, bueno, que usted está orgulloso de ser tagneño y guadalupano.
como muchos, ¿no? Estamos acá en una comunidad guadalupana. Y otra cosa, ¿no? Tantos años de docente y viendo en el comentario de que no tenemos clases dirigentes, usted está haciendo algo, digamos, con sus estudiantes, creando identidad, como hace un momento también mencionó tu hermano, bueno, en su plan de docente, ¿no? A sus estudiantes. Esa era mi pregunta, Correcto, profesor. hermano. Muy interesante la pregunta. Sí, intento hacer algo y conforme pasan los años más me doy cuenta que lo que he intentado hacer es inútil o insuficiente por lo menos. No es casualidad que el curso principal que yo dicto en el MBA se llama Pensamiento Crítico, y el segundo que dicto se llama Liderazgo, y el tercero que dicto se llama Ética. Y clarísimamente en ellos yo intento generar un impacto, pero conforme pasan los años más me doy cuenta que todos mis esfuerzos son terriblemente insuficientes, ¿no? Porque rat race se llama en inglés. La mayoría de los peruanos, sobre todo de clase media y hacia arriba, y todos los peruanos que incluso han salido más abajo y han subido, están enfocados en cómo yo hago plata. Hay candidatos que no aportan nada, que no tienen nada que decir, que no saben nada, no proponen nada, pero obtienen votos. ¿Cómo es que tienen votos si no saben hablar, no proponen nada, no tienen un plan nacional, no tienen nada que proponer, en serio, no tienen nada que proponer? Y estoy hablando de dos candidatos en particular. No tienen nada que proponer, sin embargo, hay miles de votos para ellos dos. La pregunta es muy simple. Ellos son ricos y se han hecho ricos como diablo sea. Estoy hablando de tres. Son ricos, se han hecho ricos como diablo sea, y por más que sean unos ignorantes y unos aprovechados y unos corruptos, el público vota por ellos. Y eso habla de nosotros, no de ellos. Porque cualquiera se puede presentar, pero si 100.000 personas votan por alguien que no tiene ningún galardón para ser candidato a la presidencia, cero absoluto, que no propone nada, no tiene plan de gobierno, no dice yo voy a llegar al Perú por acá, no. Su única rollo es mírenme a mí, todo lo que yo he logrado. Si miles, cientos de miles de personas votan por eso, significa que esas personas, su valor interno es yo quiero ser como tú. Ser rico no importa cómo. No importa quién defraude, no importa si tengo malas juntas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles. ¿Me explico? Lo que revela el problema, yo he dado una conferencia para Argentina sobre psicología política. Se supone que en el futuro voy a dictar ese curso para ellos. Y cuando ellos me plantean, me pidieron una conferencia sobre psicología del candidato, yo le cambié la conferencia y dicté una conferencia sobre psicología del elector. Porque el candidato no importa. Lo que importa es por qué votan por él. Y si una persona no propone nada, no sabe ni hablar, no dice nada coherente, y la gente vota por él, es porque se ven reflejados en él. ¿Y qué tienen en común estos tres personajes? Subió de 2 a 3. Tienen en común que no interesa por qué medios, algunos nada santos, se han hecho multimillonarios y siguen siendo multimillonarios. Eso me dice que hay mucha gente en el Perú que cree que ese es el camino. O sea, y no estoy hablando necesariamente de gente rica ni de clase media siquiera, puede ser de clase muy baja. Es más, en dos de estos tres casos, la gente que más se identifica con estos dos personajes es de clase muy baja, porque ellos supuestamente vienen de nivel muy bajo. Entonces yo quiero ser como tú. ¿Y qué eres tú? Alguien que se ha hecho muy rico, no importa cómo diablos. Creo que esa es la ética implícita de muchos peruanos. Y no hablo solo de gente en los niveles altos, no solo los niveles medios, también los niveles bajos. Mucho de la informalidad es de gente muy pobre. Y ahí no hay reglas. ¿Usted dónde cree que se abusa más del trabajador? ¿Quién cree que explota peor al trabajador? ¿Una gran empresa, una mediana empresa o una microempresa? Yo conozco ese tema. Entonces uno dice, uy, qué malo el gran capitalista. Sí, puede tener de malo, muchas veces no. Muchas veces son más respetuosos de las leyes de seguridad, por ejemplo, de no poner en riesgo a los trabajadores. La gran empresa, la mediana empresa, mucho más que la microempresa. Y la microempresa casi siempre es de gente que está muy abajo o salió de muy abajo. Creo que el problema es bastante generalizado, muy generalizado, y está en todos los niveles. Eso significa
todo está por rehacerse, todo está por fundarse. No se trata de refundarse, se trata de fundarse recién. Bien. Julio, creo que ya estamos. Muy bien, Luis Felipe. Si no hay otras preguntas, agradecemos tu conferencia. Particularmente he quedado bien satisfecho e impresionado de la calidad de esta presentación, obviamente diferente, pero yo creo que abre los ojos a muchas personas, sobre todo los otros que somos gente que busca el bien, ¿no?, de nuestro país. Muy bien. Agradecemos infinitamente tu participación. Si no hay otras personas que deseen intervenir. Walter. Sí, gracias, muy buenas noches. En primer lugar, Luis Felipe, agradecerte por esta noche tan interesante, realmente llena de una serie de principios y conceptos y una reflexión tan importante. Si bien es un relato sobre la historia de una historia y que desde Ribagüero, por ejemplo, hasta la Comisión Nacional del Bicentenario, interesados todos ellos en el tema de la independencia, no hay duda que esta visión que tienes y que has presentado y que de alguna manera es un compromiso bastante interesante porque es muy cierto, ¿no? Tenemos que buscar las verdades. Más allá de toda la expresión que has señalado esta noche y que nuevamente reitero nuestro agradecimiento, y no solamente por los presentes, sino también por todos los miembros de nuestra comunidad, la sección C y la junta directiva y demás, me gustaría escucharte entre ese mundo en el que tú empezaste, entre las verdades incómodas y mentiras reconfortantes, y no lo digo un tema que lo veas como si fueses o que tuvieses de alguna manera una verdad o una verdad absoluta, sino qué aconsejas, qué sugieres, qué debemos, cuál es el horizonte quizás, pero muy breve tampoco, no te voy a quitar mucho tiempo, de lo que de aquí para adelante, o por lo menos aquellos, como tú has mencionado, las nuevas promociones, porque veo también gente muy joven esta noche, ¿qué podría decirles a todos ellos? Ya. Walter, tu pregunta es demasiado abierta, me la pones difícil. Acabo de poner un nombre en el chat, véanlo, y busquen, voy a poner el resto. En YouTube busquen una conferencia TED de Nick Hanauer. Está con subtítulos en castellano, no me acuerdo el nombre de la conferencia, pero hay varias de él. En el buscador pongan Hanauer TED Pitchfork. Pitchfork es una de las palabras del título de la conferencia y hay versión con subtítulo en castellano. Y véanlo a él. Nick Hanauer es un multimillonario de Seattle, en el estado de Washington, o sea, al oeste de Estados Unidos, no la ciudad de Washington, que tiene unas propuestas muy interesantes para Estados Unidos. Y él es el tipo de, ojo, él es multimillonario de nacimiento y se ha hecho más multimillonario con sus propios méritos. Y él es un prototipo de lo que necesitamos en el Perú. La revolución, entre comillas, que necesita el Perú no se va a hacer. Claro, puede llegar una revolución porque los campesinos se hartaron, porque los obreros se hartaron, y eso no se puede descartar. Pero la revolución que necesita el Perú tiene que ser hecha por multimillonarios como Nick Hanauer. Es decir, el Perú solo va a salir adelante cuando gente con mucho dinero y mucho poder y mucho prestigio empiece a ser patriota, porque yo creo que ese es el problema, ¿no? Estas élites dominantes están realmente interesadas en su propio bien y no les importa quién muera en el proceso. Nick Hanauer te plantea una... Vean, tiene creo que 17 minutos, no es mucho. Véanlo, por favor. Yo lo sigo a él, he visto todos los videos que hay de él, he leído algunos artículos de él y de sus socios. Un multimillonario que está planteando cómo reducir la desigualdad, por lo menos en el estado de Washington. Él logró que en la ciudad de Seattle fuera la primera que adoptara el sueldo mínimo por hora de $15, mientras que en otras zonas de Estados Unidos creo que son $4, $6, varía, ¿no? Pero él logró que en la ciudad de Seattle se imponga el nivel mínimo de $15. Y él ahí explica cuál es lo interesante de por qué
a los ricos les conviene darle más plata a los pobres para que sean consumidores. Sin eso no hay capitalismo. China ya lo entendió. China hasta el año 2000, yo estuve en China el 2010 y el 2016. Cuando estuve el 2010, ellos seguían enfocados en la exportación, que hay que exportar y dominar el mundo. El 2016, cuando nos hablaban de China, decían, no, ahora la lógica es el mercado interno. ¿Por qué? Porque un país solo es fuerte si tiene un fuerte mercado interno. ¿Y cómo tiene mercado interno con los sueldos miserables que hay en el Perú? 930 soles brutos es una ridiculez de dinero. Le quitas los descuentos, le quitas el pasaje, le quitas el menú de mediodía y la persona le queda 600 soles. Gente, ¿qué diablos haces con 600 soles al mes? Es ridículo. Sin embargo, yo tengo recortes y tengo conferencias donde toco ese tema. Usted tiene a gente de élite de Lima, de Perú, diciendo que el sueldo mínimo es muy alto. Y si no me creen, les puedo pasar esas imágenes. 930 brutos. Ya digo que al final del mes, si le quitas la combi, le quitas el menú de mediodía y los descuentos, te queda 600. ¿Qué diablos haces con 600 soles al mes, gente? En serio, ni para una persona sola. Nosotros no podríamos vivir con 600 soles que ni a la semana. ¿Cómo diablos pretendemos que alguien sobreviva con esa cantidad? Claro, puede sobrevivir, pero no es mercado. ¿Y cómo vas a hacer desarrollo capitalista hacia el interno si no hay mercado? Los chinos ya lo comprendieron, me lo dijeron explícitamente en el 2016. China está orientado ahorita al mercado interno. Por supuesto, no es que deje de exportar, solo que necesita un mercado fuerte porque necesita construir clase media. Y ya está probado que los países son más fuertes mientras mejor clase media tengan. ¿Y para eso qué significa? Nick Hanauer en Seattle, sueldo mínimo por hora $15, obligatorio. Y eso ya está funcionando. Eso ya está implantado. ¿Eso qué genera? La gente apenas tiene plata en el bolsillo, ¿qué hace? Alguien que ha estado muy deprimido, o sea, que ha tenido muy poca plata. Imagínate a alguien que gane 930, de pronto ponle 200 lucas más en el bolsillo. ¿Qué hace? Díganme ustedes, ¿qué hace? Sale corriendo a consumir. Algunos dicen, pero chela. ¿Y cuál es el problema? Está muy bien, ese es consumo. Y la chela va con su canchita y de regreso a casa tiene que traer medio pollito a la familia. Tú le metes plata al bolsillo de los más pobres y eso se transforma en consumo. O sea, de inmediato regresa al bolsillo de los empresarios. Y eso es lo que los ineptos que dirigen el Perú no entienden. Ellos creen que son buenos empresarios cuando minimizan el ingreso de los más pobres, porque eso maximiza su ingreso y cuando les sobra mucha plata a fin de año se lo llevan a paraísos fiscales. No estoy inventando, eso es un hecho real. Si en vez de ganar más y mandar tus excedentes a paraísos fiscales, tú inyectaras plata a tu planilla, a tus propios trabajadores, esa gente, ya le digo, el fin de semana saldría como loca a gastar, a comprar, a pasear con sus hijos, etcétera, etcétera. Esa es la solución, es la única solución que yo veo. Pero eso no puede venir de abajo, no puede venir de los más pobres, de los más deprivados. Necesitamos gente como Nick Hanauer. Léanlo, gente, escúchenlo. Hay 2 o 3 videos que están con subtítulos en castellano. Y es un multimillonario y es gringo. Y además no es rico de última hora, no, él nació multimillonario. Yo en el Perú no conozco gente así, no sé que haya ni uno solo. El grupo Intercorp me parece lo más interesante que hay. Normalmente no está metido en los chanchullos que están metidos otros grandes grupos empresariales sobre los cuales hay denuncias comprobadas, ¿no? Como los $3.650.000 en efectivo que nadie sabe cómo lo sacaron, de dónde en efectivo y se lo dieron en efectivo a una candidata. Eso es un hecho real, no es opinión política. Y parece que el grupo Intercorp nunca se ha metido en estos líos, por lo menos hasta donde yo sé. De las pocas razones para estar optimista para mí es el grupo Intercorp. Y seguramente hay muchos más. Debe haber un montón. Cañari, está en la pantalla, está el correo. ¿No lo ves? Está a la izquierda de la imagen. O ya no está compartiendo. No, sí está compartiendo. Ese es mi correo, ahí me pueden escribir, yo les mando los 2 PDFs, incluso otros más. Entonces, la única esperanza que veo es que haya una revolución capitalista que nos empuje hacia Escandinavia. Piensen, lean sobre Suecia, lean sobre Dinamarca, Finlandia. No, Finlandia no es Escandinavia, pero está al costadito, otro país nórdico. Y vean cómo es ahí. Piensen, un país donde todos tienen salud gratis, todos. No hay gente vendiendo su riñón para poder comprar oxígeno para su mamá. No hay gente vendiendo su auto.
para poderse atender. Eso no existe en esos países. No existe. De hecho, en toda Europa no existe eso. En Canadá tampoco. Estados Unidos sí es diferente. Estados Unidos tiene un sistema de salud que es muy diferente al resto del mundo desarrollado. España, Francia, Alemania, Escandinavia, Canadá tienen sistemas de salud que, si tú los miras, son sistemas socialistas. Su salud y su educación son socialistas, pero son países completamente capitalistas. Y ese es el modelo que deberíamos seguir. ¿Quién va a hacer ese cambio, esa revolución? Yo espero que haya gente, élites intelectuales y sobre todo élites de gente de plata, porque solo lo puede hacer la gente de plata, pero que piense en el Perú de largo plazo y no en el corto plazo de su bolsillo individual, que es lo que yo pienso que es el problema del Perú. Walter. Muy bien, satisfecho. Gracias. Reitero nuestro agradecimiento, realmente impresionante. Estoy muy contento. La historia de una historia por Luis Felipe Calderón. Oye, un abrazote. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, Felipe. Si no hay otra pregunta, a menos que haya alguna, igualmente de mi parte, muchas gracias por esta conferencia que nos ha abierto los ojos a mucha gente, seguramente de los participantes de esta conferencia. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Gracias. Entonces, con esto damos por terminado nuestra conferencia, nuestra reunión. Un abrazo para ti, Luis Felipe. Mis felicitaciones y ya nos vemos en la próxima. A todos, gracias por atender a esta conferencia y seguiremos con otras conferencias tan interesantes como esta que próximamente las haremos saber.